Hola, ¿alguna vez has sentido miedo, culpa o vergüenza? De eso vamos a hablar hoy. Bienvenido. Espero que estés muy bien. Esto es un live casual. No es tan formal, no es tanto de enseñanza, pero vamos a aprender y a revisar muchos versículos bíblicos sobre este tema tan importante, que es el miedo, la culpa y la vergüenza. ¿De dónde vienen estos estados que sentimos? Muchas veces que son causados, generalmente, como vamos a aprender, por nosotros mismos, por situaciones que provocamos, por el pecado que nosotros tenemos y bueno, se manifiestan después de alguna situación en la que cometemos una falta, ¿verdad? Y vamos a tomar como modelo de este miedo, culpa y vergüenza el relato del Génesis. Vamos a leer Génesis 3, del 9 al 13. Después de que ellos pecan, Adán y Eva pecan, el Señor los llama a rendir cuentas, ¿verdad? Que es algo que generalmente no nos gusta, rendir cuentas, porque nos vemos enfrentados como en un espejo. Tenemos que decir con nuestra boca qué fue lo que hicimos, qué fue lo que estuvo detrás, que abrir nuestro corazón. Y eso a nadie le gusta, ¿verdad? Es una situación muy incómoda. Pero bueno, esto fue lo que sucedió y el relato lo dice así. Después de que ellos pecaron, dice en el 9, entonces el Señor Dios llamó al hombre. Veamos algo aquí. Llamó al hombre. ¿Por qué llamaría al hombre? Recordemos que el hombre es autoridad de la mujer. El esposo es autoridad de la esposa. Aunque muchas veces no queramos que sea así. Esto fue como el Señor lo constituyó. Y bueno, y autoridad quiere decir también que va a dar cuentas, va a rendir cuentas por nosotras. Veamos, mujeres, nosotras en qué situaciones podemos meter a nuestros esposos, ¿verdad? Ellos tienen que rendir cuentas por nosotras. Entonces, ¿dónde estás? Le dice Dios a Adán. Y él contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Ahí estamos viendo ya situaciones que le está manifestando, ¿verdad? Consecuencias. Y el Señor le dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor, ¿acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? Y Adán contestó, la mujer, y aquí empieza a justificarse, la mujer que me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Entonces el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? Y ella, la serpiente me engañó, por eso comí. Y dejemos la lectura ahí. Vemos que empiezan a justificarse. Nadie se quiere hacer responsable por lo que había sucedido. El hombre que tiene ese liderazgo, esa autoridad frente a Dios sobre su mujer y que se le había dicho que tenía que estar junto con ella, que tenía que cuidarla y uno siempre se ha preguntado, bueno, ¿qué estaba haciendo Eva por allá? Escuchando, ¿verdad? Las mujeres como siempre, escuchando cositas que no tenemos que oír, de la serpiente en este caso, y Adán, ¿qué estaba haciendo? ¿Verdad? ¿Qué estaba haciendo? Esta misma situación, Adán, ¿qué estaba haciendo? Lo vamos a ver en otro caso ahora. Entonces empieza la justificación porque él no supo, a la hora de rendir cuentas, no supo tomar las riendas de lo que había sucedido. Y bueno, la mujer, le echo la culpa a la mujer que me diste. Si bien Eva fue la que fue tentada, y la que comió y la que le dio a su esposo, él comió.
Él no la cuidó, él no fue, en este caso, el guardián, el cuidador de su esposa, de las cosas que ella podía acontecer. Y recordemos que cuando se le dio la orden, estaba, ustedes pueden buscarlo antes ahí, estaba él solito, ¿verdad? No se les dijo a los dos juntos que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, se le dijo a él. Él sabía. Entonces, bueno, fue un descuido, como generalmente suele suceder. En nuestras vidas nos descuidamos. Entonces, tuvieron miedo, culpa y vergüenza. Miedo a enfrentar sus actos frente a Dios. Ya lo que habían hecho, ya hecho estaba. Tenían miedo de enfrentarse a Dios. Tenían culpa por haberle fallado a Dios. Esa relación tan preciosa que tenían. Ellos, ¿verdad? Esa comunión personal con Dios que no podemos ni siquiera imaginarnos cómo era, aunque tenemos la promesa de que algún día sí será, ¿verdad? Para nosotros, cuando Cristo regrese y se establezca su reino. Culpa de haberle fallado a Dios y tenían vergüenza por verse desnudos. El Señor les dice, ¿quién les dijo que estaban desnudos? Se escondieron donde se vieron desnudos, pero ellos siempre habían estado desnudos, ¿verdad? Fue el pecado el que los hizo verse en una condición diferente y querer taparse, esconderse, ¿verdad? El Señor y tener vergüenza. Bueno, y vemos aquí que la justificación de un comportamiento, cualquiera que tengamos, usted y yo también nos hemos justificado muchas veces, yo estoy segura que sí, ¿verdad? Siempre le encontramos alguna buena razón. Y las mujeres en eso somos geniales, ¿verdad? En inventarnos el montón de cosas para justificarnos. Bueno, es que yo hice esto, yo dije esto, porque usted, ¿verdad? Tendemos a hacerlo. La justificación de un comportamiento es algo que los seres humanos hacemos constantemente para demostrar que nuestros actos no son censurables, por lo cual exponemos razones que hagan parecer admisibles los hechos, ¿verdad? Como que lo pintamos más bonito. Bueno, no, es que eso que yo dije no lo quise decir así, o sea, no fue eso lo que yo pensé. Bueno, no fue eso lo que yo quise decir, ¿verdad? La segunda vez generalmente lo decimos más bonito. Ahí estamos justificándonos de algo que dijimos, ¿verdad? De unas palabras que iban sin sazonar, sin gracia, como nos dice Colosenses 4:6, que decimos tal vez en un momento de cólera, en un momento en que queremos justificarnos, o en un momento en que tenemos mucha ira y lanzamos porque queremos hacer daño a la persona, lanzamos una palabra, algo que lo hiera. Y cuando nos enfrentamos y ya pasamos la emoción, porque todo esto a veces lo hacemos por causa de nuestras emociones, no controlamos nuestras emociones. Y bueno, todas las personas hemos pasado por eso, no hay quien se libre. Lo que pasa es que algunos sí tienen más dominio propio que otros. Eso hay que pedirle al Señor, eso es un don, ¿verdad? Es un don espiritual y algunos tienen más dominio propio que otros. Esperamos que en la madurez, en este camino de santificación que estamos y de madurez espiritual, poco a poco vayamos dejando esas niñerías, esas inmadureces. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Por lo menos esa es mi oración como mujer, ¿verdad? Ir madurando y teniendo más sabiduría y más dominio propio cuando las emociones me llegan, ¿verdad? Por cosas como esta, por ira, ¿verdad? Y quizás tenga razón en algunas ocasiones de que yo hice algo porque otra situación me movió a eso. Pero la solución no es justificarnos, ¿verdad? Ni echarle la culpa, buscar quién es el culpable, no. Sino que tenemos que aprender a resolver. Y bueno, entonces vamos a empezar a analizar estas tres consecuencias del pecado. Veamos que así como las tuvieron Adán y Eva, fueron pasadas a nosotros. Y de generación en generación, todas las personas son pecadores. Todos pecan
porque somos pecadores. Todos pecamos porque somos pecadores. No es al revés. No es que nos hacemos pecadores porque hacemos actos, digamos, porque mentimos, porque nos portamos mal, porque decimos cosas feas a los demás, ¿verdad? Como así les explico a los niños. No es por eso que nos hacemos pecadores. Ya nacimos con pecado, separados de Dios. Es una condición de la naturaleza humana. Y la consecuencia de estar separados del Señor es que hacemos todos estos actos, ¿verdad? Traspasando su ley moral, ¿verdad? Que nos alejan de Él. Entonces, miedo, culpa y vergüenza, el tema de hoy. Miedo, culpa y vergüenza. Vamos a empezar con el miedo. ¿Quién no ha tenido miedo ante tantas situaciones? Yo recuerdo cuando era pequeña y mi mamá me decía, tiene que hacer esto y esto y esto en la casa, ¿verdad? Mi mamá se iba a trabajar y yo pasaba mucho sola. O con mi prima, ¿verdad? Que era un poquito mayor. Tiene que hacer esto y esto y esto. Y nos poníamos a hacer otra cosa y a ver tele y todo. Cuando nos dábamos cuenta que ya venía mami por la esquina, nos entraba un miedo terrible porque decíamos, nos van a castigar. Se va a enojar terriblemente porque no hemos hecho lo que nos dejó, ¿verdad? Y como locas, así como en 200 metros donde la veíamos venir, hacíamos todo. Recogíamos las cosas y lavábamos los platos y barríamos y todo como en 3 minutos, ¿verdad? Pero yo lo que recuerdo es eso es algo de mi infancia y de mi preadolescencia y esa etapa. Y yo recuerdo el miedo que a mí me generaba. O el miedo a mentir, ¿verdad? Una mentirilla por ahí que uno se pegaba. Y cuando se daban cuenta, lo pescaban a uno. El miedo está ahí en el ser humano. Somos conscientes de eso y muchas veces lo pensamos. Sí, decimos, si hago esto, lo analizamos. Si yo hago esto, voy a tener consecuencias. Y le entra a uno el miedo manifestado, es una emoción básica el miedo, manifestado en el cuerpo, en síntomas en el cuerpo, ¿verdad? Como dolor de estómago, como fríos en las manos, como que empieza uno a temblar, como que la taquicardia y todo eso, normal, ¿verdad? Del cuerpo por situaciones de miedo que se prevé ante el mal que uno está haciendo o el mal que uno va a recibir. Un significado del diccionario, como siempre, de miedo es que el miedo es una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño, ya sea real o imaginario. A veces, este miedo que yo les cuento en ese ejemplo mío era un miedo real, pero también pueden haber miedos imaginarios. A veces las personas que piensan, bueno, es que tengo miedo porque de pronto, aquí tiene un amigo, voy a saludar. Tengo miedo porque a los niños les sucede mucho. Tengo miedo a la oscuridad porque algo veo ahí o porque me va a pasar esto y lo otro, ¿verdad? Son miedos que no tienen fundamento y en los cuales los papás tenemos que trabajar mucho con esos miedos, ¿verdad? O cosas que nos imaginamos simplemente que puedan suceder. Yo, por ejemplo, tenía un miedo imaginario hace unos años de que cuando yo no sabía nadar, siempre tuve, bueno, por un trauma ahí de niña, que casi me ahogo 2 veces, yo me cerré a la posibilidad de nadar y no quise nunca. Y en mi adolescencia no quise y entré a la adultez y luego ya cuando mis hijos empezaron a crecer, de ahí mi esposo nadaba y los chiquillos empezaron a nadar, íbamos a las piscinas y todos disfrutando. Y yo no, y yo ahí en una esquinita, ¿verdad? Y yo tenía ese miedo profundo, yo lo sentía dentro de mí que yo decía, yo me voy a ahogar, o sea, yo me ahogo en esa piscina. Si yo intento, ¿verdad? Y habían gente, bueno, mi esposo y yo, amigos que intentaron enseñarme. Y yo decía, no, porque yo no puedo, si yo me pongo a flotar, yo no voy a poder, ponerme de pie en la piscina. No voy a poder, me voy a poner torpe, no voy a poder ponerme de pie y me voy a ahogar yo ahí adentro. O sea, era una cosa por el trauma que yo recordaba, ¿verdad? La situación que viví. Y era un miedo imaginario porque yo no me iba a ahogar. Así que yo cuando tomé la decisión ya adulta, ya hace como casi 10 años,
¿verdad? Que yo tomé la decisión ya después de mis 30 de aprender a nadar. Mi profesor, fue un santo conmigo, ¿verdad? Yo duré como 6 meses para soltar la tabla, yo no podía. Y él me decía, Jess, estaba a la par mía. Había sido guardacostas y salvavidas y todo eso. Me decía, Jess, o sea, ¿vos crees que si no te puedes parar, o sea, te vas a ahogar ahí? En una piscina que te llega aquí, o sea, te vas a ahogar. Y que yo no voy a hacer nada. Entonces, cuando yo empecé a racionalizar ese miedo, me di cuenta que era una cosa ridícula, que era algo imaginario. Y tuve que enfrentarlo. Solo enfrentando uno los miedos, bueno, y los psicólogos saben, hay muchas terapias que son así, ¿verdad? Enfrentarlo a uno con la situación para que ya llegara a racionalizar cuál es ese temor, ¿verdad? Y darse cuenta que es infundado. Entonces es una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo que preveemos, ya sea real o imaginario. Y vamos a ver 3 casos de miedo en la Biblia. 3 casos de miedo. El primer caso lo encontramos en 1 Samuel 18. El miedo que tenía Saúl por David. Era un miedo sin fundamento. Sin fundamento. David en ningún momento quiso quitarle el reino. Nosotros ahora, mira este pelo que se me para. Nosotros leemos la Biblia y nos damos cuenta que, o sea, que nada que ver, o sea, porque este hombre tenía ese temor. Y la Biblia narra que Saúl era un hombre grande, un hombre fuerte, un hombre con un montón de capacidades por las cuales el pueblo lo eligió como rey. Un hombre valiente, un hombre de guerra, al frente de todas esas personas. Y tenía miedo de David, un muchachito. Nos imaginamos, o sea, sabemos que era mucho más joven y se casó con su hija, o sea, que posiblemente era una generación más joven y no era así como gran cosa, ¿verdad? En la narración con Goliat ahí habla de que era como un chiquillo, ¿verdad? Una cosa es la apariencia y otra cosa es el valor, ¿verdad? Que tenía David. Pero Saúl tenía un miedo terrible. Vemos ahí en 1 Samuel 18, leemos del 12 al 14, dice: Después Saúl tenía miedo de David, porque el Señor estaba con David, pero se había apartado de él. Ahí vemos, Dios estaba con David ahora. Era un miedo, con fundamento. Finalmente lo echó de su presencia y lo nombró comandante sobre 1000 hombres, y David dirigía fielmente las tropas en batalla. David siguió teniendo éxito en todo lo que hacía porque el Señor estaba con él. Cuando Saúl reconoció esto, le tuvo aún más miedo. Pero empezó el miedo, bueno, ustedes saben, ¿verdad? Por el relato, un miedo sin fundamento. Un miedo, o sea, volviendo a conectar, dice, ahí estamos de nuevo. Está lloviendo, entonces el internet está como más o menos. Luego, en el 28:5, vuelve a hablar. En el 28:5 dice: Cuando Saúl vio al inmenso ejército filisteo, tuvo miedo y se aterrorizó. A partir de ahí Saúl empezó a tener miedo. Y Saúl, vemos, ¿verdad? Los traumas y los demonios que dice que llegaban a estar con él, a atormentarlo, ¿verdad? Y desde ahí, pero fue por su propio pecado. ¿Qué fue lo que hizo? Yo planteé una pregunta: ¿por qué tenía miedo Saúl? Muy sencillo, porque sabía que había hecho mal y que el Señor lo había abandonado. Y que el Señor ahora estaba con David y no con él. Ese era el miedo que el Señor lo dejara, de ya no ser más ungido. Y claro, es un miedo con fundamento, un miedo real. Vemos otro caso, el caso de Isaac, en Génesis 26:7. Esto me parece muy interesante porque vemos que esta familia, ¿verdad? Los patriarcas, o sea, fueron un poquito mentirositos. Abraham también mintió un poco, aunque Sara sí era familia, digamos que era una media hermana. Cuando, recordemos que el rey la mandó a llamar, ¿verdad? Para hacerla su mujer. Y él tenía miedo cuando él regresó a Egipto, él tenía miedo de que lo mataran, ¿verdad? Entonces él dijo, no, es mi hermana, ¿verdad? En lugar de decir es mi esposa.
Pero vemos ese mismo caso, o sea, la misma mentira. Génesis 26, 7. Vemos aquí el caso de Isaac con Rebeca. Cuando los hombres que vivían allí le preguntaron a Isaac acerca de Rebeca, su esposa, él dijo, es mi hermana. Dice, tenía temor de decir, ella es mi esposa, porque pensó, me matarán para conseguirla, pues es muy hermosa. Tenía miedo de la situación. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué tuvieron miedo, verdad? Ellos sabían que Dios estaba con ellos. Son dudas que a uno le entra. Ellos sabían que Dios estaba con ellos y tuvieron miedo. Tuvieron miedo de los hombres. Y Jesús nos recuerda que el miedo, tenemos que tenerle miedo al que puede quitar la vida, ¿verdad? No a los hombres, sino a Dios, el temor de Dios. Y bueno, vemos este caso de miedo también. Y el otro caso, el tercero, es el de Jonás. Caso de Jonás. ¿Quién tuvo más miedo? Recordemos, Dios llama a Jonás y le dice que tiene que ir a dar un mensaje a Nínive, a predicar. Y Jonás no quiso, al principio lo vemos así, no quiso obedecer y él simplemente agarró para otro lado. Y bueno, sabemos las consecuencias, lo que el Señor empezó a hacer en la tormenta, en el barco donde él iba, y el temor, el terror que empezaron a vivir los marineros. En medio de esta circunstancia, le preguntan ellos, o sea, ¿por qué estamos pasando esta situación tan terrible? Y le preguntan a él que quién era. Posiblemente se conocían los demás, pero no conocían a Jonás. Entonces él dice, soy hebreo y temo al Señor, el Dios de los cielos, quien hizo el mar y la tierra. Aquí vemos que él tenía temor de Dios. Y uno dice, qué extraño, ¿verdad? Qué incongruente. Tenía temor de Dios y le servía, pero no quería en este caso obedecer. Y los marineros se aterraron al escuchar esto porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. ¿Por qué tenía miedo Jonás? Miedo. Tenía miedo de Nínive porque sabía el pueblo que era. El pueblo tan terrible, ¿verdad? Que un pueblo bárbaro, un pueblo que mataba sin piedad y que eran enemigos de Israel. ¿Verdad? En este caso, vemos dos tipos de temores. El temor de los marineros por causa de las condiciones que estaban pasando en el mar y el temor de Jonás que lo llevó a desobedecer porque tenía miedo de Nínive, de enfrentarse con ellos. ¿Verdad? Bueno, y posiblemente usted pueda encontrar más casos de temor en la Biblia. Ahora, la culpa. Esto me encantó. La culpa es la responsabilidad o causa de un suceso o de una acción negativa o perjudicial que se atribuye a una persona o a una cosa. La culpa. Y sabemos que asumir la culpa es algo de valientes, es un reto, ¿verdad? Porque generalmente tendemos a justificarnos, como hablamos al principio, y no asumimos la culpa. Nuestros actos no lo asumimos. Y vemos 3 casos muy, muy preciosos. Bueno, el caso de Caín en Génesis 4:9. Este hermanito, a mí me asombra demasiado ver la actitud que tuvo Caín. 4:9. Cuando él mata a su hermano y tiene que rendir cuentas, vemos que todas estas consecuencias las tenemos en el momento de rendir cuentas. Cuando nosotros pecamos, en el momento en que nosotros estamos pecando, no estamos teniendo culpa, miedo ni vergüenza. Es después que pasó la situación, cuando tenemos que rendir cuentas y enfrentarnos ante nuestros actos, es donde vienen estas consecuencias. Génesis 4:9. El Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? Y él le dijo, ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? O sea, ¿acaso me toca a mí cuidarlo? Vean qué irrespeto, ¿verdad? Cómo se enfrentó al Señor. ¿Acaso me toca a mí cuidarlo? O sea, y no soy el guardián de él. Dígame si no se estaba justificando por la culpa que sentía.
Y bueno, la respuesta, ¿sabía Caín que estaba haciendo mal? ¿Tenía conciencia Caín de lo que estaba haciendo? Ahí más adelantito, en Génesis 3:22, leemos que dice, luego el Señor Dios dijo, miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman el fruto, verdad, del conocimiento? Por eso lo sacaron del huerto. Miren a los hombres, Adán y Eva en este caso. Miren a los hombres, tienen conocimiento del bien y del mal. Ahí está la respuesta. ¿Sabía Caín que estaba haciendo mal? Sí, lo sabía. Y no le importó. Se justificó, mató a su hermano y después, ¿acaso yo lo tengo que cuidar? No sé dónde está. No somos así muchas veces como Caín. Para pensar. Otro caso es el caso de David. En 2 Samuel 11 leemos la famosa historia de David con Betsabé. A mí de esta historia lo que me llama la atención es que dice que era una época, cuando sucedió este acto de adulterio de David y Betsabé, era una época en que los reyes salían a la guerra, dice. Inmediatamente dice que David estaba ahí descansando después de la siesta del mediodía y se levantó, ¿verdad? En la época en que los reyes van a la guerra. Entonces uno se pregunta, ¿y qué estaba haciendo David en la casa? ¿Qué estaba haciendo David ahí de vago si es la época en que iban los reyes y en que el ejército estaba? Recordemos que el esposo de Uriel, el esposo de Betsabé, estaba en guerra. Pero David estaba ahí en la casa, descansando. Recordemos el ocio, lo terrible que es el ocio. Cuando uno no tiene nada que hacer, empieza a pensar tonteras, ¿verdad? Hay que estar siempre muy ocupado y ser intencionales con el tiempo. Entonces, claro, él se levanta ahí de la siesta y se va caminando, dice que por la azotea y se encuentra este mujerón bañándose y bueno, ya sabemos toda la historia, ¿verdad? Él no pudo resistirse a la tentación. Y sabemos todo lo que sucedió. ¿Sabía David que sus actos no eran agradables a los ojos de Dios? En el momento no pensó en eso. En el momento de pecado no se piensa en eso. Fue despuesito, ¿verdad? Sabía David. Y bueno, en 2 Samuel 12:13, David, nos damos cuenta que David sí sabía, porque David habla con Natán y le dice, he pecado contra el Señor. He pecado contra el Señor. Él reconoció con Natán, el profeta, que había pecado contra el Señor. Y ahí empieza la tortura y el martirio, la culpa de David. La culpa. Después de eso escribe el Salmo 51, que es tan precioso, ¿verdad? Que muchas veces nos identificamos. El Salmo 51, del 1 al 4, dice, ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión. Borra la mancha de mis pecados. Lávame como de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Pues reconozco mis rebeliones. Día y noche me persiguen. Contra ti, solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Y ahí continúa. Y bueno, y David escribe un montón de cosas sobre esto, ¿verdad? Que estaba tan mal por las consecuencias, sentía tanta culpa, tanta responsabilidad, que dice que hasta los huesos se le consumían, ¿verdad? Uno no se imagina al estado físico que llegó por un problema emocional y espiritual, ¿verdad? Entonces, ¿sabía David? Por supuesto que sabía David. David asumió la culpa y reconoció que tenía multitud de rebeliones, que solo Dios borraba sus pecados y que, alejado de Dios, se vive sin gozo, porque él habla de esto. Devuélveme el gozo de tu salvación, ¿verdad? Dice él. Alejado de Dios, devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Cuántas veces no le han pedido al Señor esto a ustedes? Devuélveme el gozo. Sí, así es. Necesitamos tener ese gozo de la salvación.
Otro caso que me conmueve demasiado a mí es el caso de Pedro. Leemos ahí la historia en Juan 13:37, que es cuando lo traiciona al Señor, ¿verdad? Primero le dice, no, yo jamás, Señor, yo jamás te voy a traicionar. Cuando el Señor le dice, antes de que cante el gallo, me vas a traicionar, ¿verdad? Jamás. Yo jamás, dice Pedro. Y ya cuando se enfrenta a la situación, lo niega. Y cuando él se percata, porque recordemos lo que estamos diciendo, en el momento no pensamos en la culpa, en el miedo, en la vergüenza, en las consecuencias, no pensamos en nada. Simplemente en lo que estamos. Y después ya caemos en razón. Entonces, el caso de culpa de Pedro fue tan terrible que en Lucas 22:62 dice que Pedro lloró amargamente. ¿Por qué lloró amargamente? Por la culpa de haber traicionado al Señor, porque el Señor se lo había dicho y él se creía muy firme. ¿Cuántas veces no nos creemos muy firmes nosotros? A mí no me pasa esto. A mí no. Y tome, ¿verdad? Después, tome, aquí está la prueba para que vea que no tiene que confiar en usted mismo, ni en su fuerza de voluntad, en su dominio propio, para, sea lo que sea, ¿verdad? No solo estamos hablando aquí como el caso de David de adulterio, o el caso de traición, o sea, lo que sea, cualquier situación de pecado, ¿verdad? Pedro lloró amargamente. Y bueno, después ya vemos que cuando Jesús resucita y llama a Pedro y todo, y Pedro me amas, y es ese diálogo que tuvieron y todo, vemos que el Señor lo restaura, ¿verdad? Pedro se arrepiente y por eso llora amargamente, amargamente, desde el fondo del alma, ¿verdad? Con todas las emociones. Luego, número 3, la vergüenza. La vergüenza es un sentimiento de pérdida de dignidad causado por una falta cometida o por una humillación o insulto recibido. Veamos que la vergüenza viene por dos vías. Una es una humillación o un insulto, quizás por algo que no tenemos, que nosotros nada que ver, ¿verdad? Una falsa, una mentira o algo que nos sucede o algo que nos dicen, nos hacen que no tenemos nada que ver, no tenemos relación con eso. Algo injusto, ¿verdad? Una humillación, un insulto. Eso puede causar vergüenza, ¿sí? Típica situación, por ejemplo, que uno se cae. ¿A quién no le pasó, verdad? Caerse en la calle. Bueno, yo sí me he caído. Caerse uno en la calle y bueno, eso puede dar vergüenza en el momento, pero no es algo que tenga consecuencias, ¿verdad? Es una situación que pasa y ya. Otras cosas también. Pero puede ser vergüenza, en este caso en la Biblia, vergüenza con los demás. Vergüenza, sí, con Dios podemos sentir quizás vergüenza, con Dios no. Podemos sentir con Dios culpa. Con Dios culpa. Generalmente, si somos hijos de Dios, lo que vamos a sentir es culpa, remordimiento, arrepentimiento, culpa por nuestros pecados. Pero vergüenza con los terceros, con esa gente que está ahí alrededor de nosotros, con la familia, con los amigos, con las personas que se han enterado de nuestras faltas, de algo que hayamos cometido, sentimos vergüenza, sentimiento de pérdida de dignidad. No valgo, o sea, soy una persona, como yo he escuchado, ¿verdad? A veces soy una basura. Y a veces uno se trata mal uno mismo, ¿verdad? No valgo por esto que hice. Y le da a uno una vergüenza terrible, ¿verdad? Tener que enfrentar, por ejemplo, una mentira. Y luego tener que ir a enfrentar y decir, bueno, es que yo mentí porque tenía miedo y, ¿verdad? X situación, entonces la verdad es esto y esto y esto. Y qué vergüenza que da, ¿verdad? Deseáramos nunca tener que enfrentarnos a esas situaciones, a esas consecuencias que nos dan vergüenza, pero así sucede. Y vemos 3 casos de vergüenza en la Biblia, entre un montón, como digo, que ustedes pueden encontrar. El caso de la mujer sorprendida en adulterio que nos encontramos en Juan 8, del 1 al 11.
la mujer que es sorprendida en adulterio y que la llevan a Jesús. Esta historia me parece, o sea, muy interesante. Voy a buscarla acá, no la tenía marcada. Muy interesante, varias cositas. Juan 8. Porque dice, veamos el contexto. Una mujer es sorprendida en adulterio y la traen a Jesús para acusarla frente a él. Y venían listos con la piedrita, ¿verdad? Para matarla por las consecuencias de ese pecado. Pero veamos el contexto. Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano, a la mañana siguiente, estaba de vuelta en el templo. ¿Qué es muy temprano a la mañana siguiente? Digamos que podemos poner un promedio de muy temprano a la mañana siguiente, qué sé yo, de 6 de la mañana a 9 de la mañana, tal vez, no sé. Eso es muy temprano para ir al templo. Y dice, pronto se juntó una multitud. Y yo digo, ¿esta gente dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? O sea, en la pura mañana en el templo se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud y conocemos la historia. La pregunta es, ¿debería el hombre que estaba con ella haber tenido vergüenza también por la situación? O sea, esta mujer fue encontrada en el mismo acto del adulterio. Eso no se comete solo. Ella estaba con un hombre, posiblemente en la madrugada. Y los maestros de la ley, uno dice, bueno, para eso sí madrugaban, ¿verdad? Para ir y pescar a los que estaban pecando y llevárselos a Jesús ahí para ponerlos a prueba. ¿Y el hombre? ¿Qué se hizo? ¿Verdad? El hombre debería haber sentido vergüenza también, por supuesto. La humillación, como leíamos aquí, el sentimiento de pérdida de dignidad que sentía esta mujer. Pérdida de dignidad. Bueno, ella posiblemente ya había perdido la dignidad hace mucho, ¿verdad? Por trabajar en esto, pero era su trabajo, aunque estaba mal, ¿verdad? Aunque estaba mal lo que estaba haciendo, era su trabajo. Y el hombre, muy probablemente casado, como sucedía, ¿verdad? Generalmente estaban casados, los judíos, adultos. ¿Dónde estaba? ¿Debería él también haber sentido vergüenza? Por supuesto que sí. Qué lástima que la situación histórica no permitiera, ¿verdad? Que el hombre se tuviera que enfrentar a rendir cuentas sobre esto. Y vemos el segundo caso, que es el de la mujer samaritana. La historia está en Juan 4, del 28 al 29. Y Jesús, ¿verdad? Empieza a hablar con ella y le empieza a decir toda su vida. Y bueno, es que traiga a su marido, ¿verdad? Y bueno, sí, ya has tenido varios maridos. Vamos a ver aquí Juan 4, aquí está adelantito, 28. La mujer dice que dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras le decía a todos, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Y bueno, Jesús le dice, ya has tenido, ¿cuántos? 7. 7 maridos. Vamos a ver si no estoy perdida. 5. Has tenido 5 y ni siquiera estabas casada. Y con el que ahora vives, o sea, 6. ¿Tuvo ella vergüenza porque Jesús conocía su vida? ¿Cómo fue eliminada esa consecuencia? Creyendo en Jesús. Sí tuvo vergüenza al principio. Y bueno, eso no hay que leer mucho, ¿verdad? La lógica nos dice, o sea, que se ha enfrentado y que le diga, bueno, de ahí usted es una mujer, adúltera, ¿verdad? Una mujer que ha tenido de tantos hombres. Pero aún así, la consecuencia de eso fue restaurada, ¿verdad? Porque ella creyó en Jesús.
Ella creyó, ella fue salva y ella fue restaurada, ¿verdad? Qué precioso. Y bueno, tercero que me pareció muy interesante, el caso de Timoteo. Segunda de Timoteo 1, del 8 al 12. Pablo está hablando con Timoteo y le dice, así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por él. Sigue hablando y dándole consejo. En el 12 dice, porque eso estoy sufriendo aquí en prisión, pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro que Él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. Pablo no tenía vergüenza, no tenía de qué avergonzarse. Timoteo, que era un joven, ¿verdad? Era muy joven. Timoteo tenía vergüenza y es porque estaba enfrentado a una situación muy difícil con todos estos judaizantes, ¿verdad? Y que hablaban, bueno, ahí leemos en la palabra, que dice que va a venir el Mesías, ¿dónde está el advenimiento, verdad? Y posiblemente se burlaban y se reían de él. ¿Dónde está? No lo vemos, no lo vemos, ¿verdad? La gente estaba desesperanzada, bueno, y leemos en Tesalonicenses que tuvo que hablarles Pablo para que no perdieran esa esperanza, porque decían, bueno, de ahí no, ya no va a venir nunca. Y los muertos, que cuando van a resucitar, o sea, ¿verdad? Tenían un desesperanza. Y por eso Pablo tuvo que escribirles a los tesalonicenses, para que guardaran esa esperanza de que Jesús iba a regresar. Y bueno, y todas estas circunstancias, y que no sabemos, porque no está escrito en la palabra, todas las cosas que vivió Timoteo y todas las cosas que posiblemente estas personas, ¿verdad? Judaizantes, se burlaban, hacían que él tuviera vergüenza. Pero yo no me avergüenzo, le decía Pablo, no tengas vergüenza. No te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor. O sea, ya Timoteo había entrado en una situación en la que ya tal vez se quedaba ahí calladito, ¿verdad? Ya como que quizás con su iglesia ahí como encerraditos y no salía mucho, ¿verdad? Pablo lo afirma en esto, no tengas vergüenza. Y bueno, para resumir, vemos que hay causas y consecuencias del pecado. Causas y consecuencias. Y en todos estos casos que vimos, las causas de tener vergüenza, culpa y miedo son la mentira, son el asesinato, son el adulterio, abandonar la fe, ser discípulo de Cristo, en el caso de Timoteo, ser discípulo de Cristo. Esto le trajo vergüenza. Esas son causas. Y las consecuencias, amargura, llanto, desesperación, como vemos a Pedro, abandono, amargura del alma, como tenía David, enfermedad, como todos estos casos y más palabras, ¿verdad? Usted puede encontrar todavía más sinónimos de todo esto. Pero bueno, yo sé que usted, al igual que yo, en algún momento tuvo que haber vivido una situación que por culpa, por causa de su pecado, usted se haya sentido así. Con culpa, con miedo, quizás con mucho miedo, o con vergüenza de alguna situación. Porque las cosas tarde o temprano se llegan a saber, ¿verdad? Llegan a salir a la luz y nos da mucha vergüenza. La Biblia nos enseña que si confesamos nuestros pecados, que es el primer paso, si confesamos nuestros pecados, somos limpios de nuestra maldad. Créelo. Colosenses 1:15 nos dice esto. Somos limpios de nuestra maldad. ¿Y cómo es una buena confesión? No es como cuando cuando yo era católica y adolescente, ¿verdad? Yo decía, yo no voy a ir a decirle al padre esto y esto y esto. Entonces yo en el acto de contrición, ¿verdad? Y yo empezaba como, chica, ¿cómo hago para decirlo más bonito, verdad? Y empezaba a adornarlo. Y trataba de decir bonito el pecado, de hacerlo muy general, no dar detalles. Y algunas cositas me las guardaba. Yo sé que mucha gente vive lo mismo, porque confesarle a un hombre, confesarle a otro hombre no es lo mismo, ¿verdad? Que confesar ante el Señor. Y bueno,
Eso no es una buena confesión, así no es la confesión que el Señor manda. Es decir con nuestra boca qué fue lo que hicimos, aunque el Señor ya lo sepa. Con nombres y apellidos, como digo, cuál es ese pecado. Entonces, somos limpios cuando confesamos. Tenemos que creerlo. ¿Por qué? Es lo primero. Cuando confesamos y creemos que somos limpios, o sea, que somos perdonados, nosotros tenemos que dejar de cargar con esa culpa. Y entonces inmediatamente, o sea, el Señor empieza a trabajar en nuestra vida y toda esta culpa, vergüenza y miedo empiezan poco a poco a desaparecer. Empezamos a liberarnos de ella. Ese es el proceso normal como tiene que suceder. ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a arrastrar? Y pasan los años y seguimos sintiendo miedo, culpa. Aquí hay una amiguita. Miedo, culpa y vergüenza. ¿Qué sucede? Que quizás no hemos confesado de la manera correcta. No hemos confesado. O no nos hemos arrepentido. Entonces no hemos sido limpios de nuestra maldad. Y bueno, después de esto, cuando sí lo hacemos y confesamos y sabemos en nuestro interior que el Señor nos ha perdonado y que entramos en esa restauración, debemos continuar en nuestro caminar de fe, seguir creciendo, como nos dice Filipenses 3:13. Seguir caminando en ese proceso de santificación. ¿Por qué? Porque ese pecado pasó, pero vienen otras circunstancias a nuestra vida, nuevas, circunstancias nuevas en las cuales nosotros tenemos que enfrentarnos a otros pecados y a otras culpas y a otras vergüenzas, y eso es normal en el ser humano, normal en el cristiano, en el Hijo de Dios. Por eso es que el arrepentimiento está ahí para nosotros cada día. Cada día no es solo una vez que nos arrepentimos de los pecados para salvación, sino que nos estamos constantemente arrepintiendo porque ofendemos continuamente al Señor. Es un proceso en nuestro caminar de fe. Pero hay algo muy importante que tenemos que saber y que tenemos que meternos aquí en la cabecita, que es que no existe condenación alguna para los hijos de Dios, como nos dice Romanos 8:1. No existe condenación. No tenemos que pensar, bueno, volví a caer en esto. Y ahora sí, estoy frita. ¿Verdad? Dios no me va a perdonar. Ahora sí, voy a tener consecuencias severas porque vemos a veces a un Dios vengativo. O sea, a veces tenemos un concepto del Señor, no le conocemos como ese Dios de gracia y de amor. Tenemos que cambiar la mentalidad que tenemos con respecto al Señor. Pero cuando sí sabemos que no hay ninguna condenación y estamos libres de eso, ¿qué sucede? Que tenemos que enfocarnos en el agradecimiento. Le pregunto, ¿es usted una persona agradecida? Es algo que yo estoy trabajando. Recordemos que nuestros pensamientos son poderosos, son poderosos. Son poderosos. Tenemos que construir y cambiar nuestra manera de pensar. Romanos 12:2. El Señor va trabajando, va ayudándonos a cambiar. Tenemos que ir desechando los pensamientos negativos, los pensamientos destructivos, los falsos conceptos de Dios, el pesimismo de nuestra vida, de que no podemos, de que vamos a volver a caer, de que somos débiles, como si estuviéramos solos y no tuviéramos en el cielo un abogado para con nosotros. Debemos concentrarnos en el agradecimiento y tenemos que ser muy intencionales. Ya para terminar, ¿qué cosas tenemos que agradecerle al Señor? Quiero que usted reflexione hoy en esto. No en las cosas negativas, no en lo que usted no tiene. Piensa en lo que usted ya tiene como hijo de Dios. Concéntrese en eso y agradezca cada día por eso. Por su salvación, por la santificación, por la gracia de Dios que vemos día a día, con solo el hecho de levantarnos y de tener provisión, tener alimento. Por el abogado que tenemos frente al Padre, porque Jesús dice, cada vez que pecamos, yo pagué por él, yo pagué por ella, es mía, yo pagué. Nos compró con su sangre. Ahí está, defendiéndonos.
porque Satanás sigue culpándonos, como pasó con Job. Sigue con ese trabajito, ¿verdad? Tenemos que agradecer por las bendiciones espirituales. Leamos Efesios 1 y 2. Las bendiciones espirituales y también las bendiciones materiales que el Señor nos da. Pensemos cómo estábamos hace unos años o cómo estábamos el año pasado o hace unos meses y las cosas que el Señor nos ha dado y que a veces no sabemos cómo, pero llegan, ¿verdad? Bendiciones materiales. La familia que Dios nos da. La familia que nos ama. La familia que nos ayuda a crecer. La familia que es el amor más grande que tenemos. Por los amigos también, por los amigos que nos ayudan también a crecer, que están ahí, con los que compartimos tantas cosas lindas y las cargas también, por la familia de la fe. Tenemos que agradecer por los dones. ¿Conoces tus dones? ¿Cuáles dones te ha dado el Señor? ¿Cuáles talentos? También tenemos que agradecer por las oportunidades para servir a otros. ¿Dónde estamos aplicando esos dones? Agradecer por esas oportunidades en las cuales somos instrumento. A veces decimos, soy instrumento, quiero ser instrumento del Señor, pero bueno, haga algo, empiece sirviéndolo un poquito, ¿verdad? Como de ahí, tenemos que ser un instrumento que suene. Agradecer por la vida y la salud, por las oportunidades para aprender y las pruebas que nos hacen crecer. A veces las cosas que creemos malas no son malas. ¿Qué concepto tenemos del bien y del mal? No son malas, son oportunidades que el Señor nos da para crecer, para madurar, para crecer en la fe, para poder demostrar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Así que quiero motivarte, ya con esto termino, para que empieces a interiorizar todo lo que tienes y no te concentres en esos pensamientos negativos sobre lo que quieres y no tienes, sino sobre lo que tienes y empieces a agradecer, aunque sean cositas mínimas, cositas pequeñas. Agradece, 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 ¿verdad? Esto es parte de tener una vida de contentamiento y con gozo, que es algo que tenemos que trabajar. Esto es crecer en la salvación, aplicar todo esto en ese contexto de salvación, que sería el proceso en el que estamos todos nosotros, la santificación, ¿verdad? Entonces, bueno, quiero dejarles buenas noches a todos, a las personas también que van a verlo en la repetición, el video, dejarles este mensajito. No tengas miedo, no tengas culpa, no tengas vergüenza por todas esas cositas que has hecho, ¿verdad? Cree que el Señor te ha perdonado y te restaura y libérate de eso y aprende a vivir con un verdadero contentamiento. Que estés muy bien, muchísimas bendiciones. Chao.